En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Pues vamos a continuar, ¿verdad?, con estos santos ejercicios que espero que estén dando fruto en todos los que los estáis haciendo y nos ayuden, ¿verdad?, a remover interiormente nuestro corazón, que a veces se queda paralizado o estancado, ¿verdad? Que estas meditaciones sirvan para ponernos en movimiento, para ganar en agilidad a la hora de entregarnos y darnos a Dios, que repito, y no me cansaré de repetirlo durante todos estos santos ejercicios, es el altísimo ideal de nuestra vida consagrada. Dios, Dios y Dios. Hemos sido llamados a ser de Dios, a vivir para Dios, a estar en Dios. Bien, pues vamos a dedicar esta meditación a la contemplación de los pecados propios, así como San Ignacio propone en el libro de los ejercicios. Y aquí quiere San Ignacio que cada cual medite los pecados que ha cometido para sacar no solo vergüenza, sino un verdadero arrepentimiento, que es de lo que se trata. Dice San Ignacio, y cito textualmente, literalmente, dice él: crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados. Y conviene que lo tengamos en cuenta porque a veces hemos perdido esta realidad de nuestro propio pecado, de los pecados del mundo. Hemos dejado que el mundo nos anestesie y por lo tanto nos hemos vuelto insensibles a esta realidad que nos daña profundamente y que daña también a la comunión con nuestros hermanos, que son nuestros pecados. Por eso en esta meditación, siguiendo el consejo de San Ignacio, vamos a pedir esta gracia de un crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados. San Ignacio propone para esta meditación 5 puntos. El primero es el proceso de los propios pecados. El segundo, la malicia y la fealdad de cada pecado cometido. El tercer punto es mirarse el pecador en sí. El cuarto, mirar a Dios que es ofendido. Y el quinto punto es exclamación admirativa de cómo el Señor no me ha castigado ya. Viendo cómo soy, cómo Dios no me ha castigado y la paciencia que el Señor está teniendo conmigo. Bien, San Ignacio recomienda que se miren todos los pecados de la vida y no sólo los que hay desde la última confesión. Pero esta meditación conviene hacerla bien, porque no se trata aquí de recordar pecados pasados y ya confesados con el fin de renovar o producir escrúpulos. No, esto no. No empecemos ahora con escrúpulos, tal pecado no lo confesé bien, no lo dije bien. No, no es esto lo que pretendemos en esta meditación. Se trata más bien, desde el amor que Dios nos tiene, ir revisando nuestra historia personal e ir viendo las diferentes épocas de nuestra vida.
En primer lugar, podríamos marcar una etapa que es nuestra vida antes de entrar en la vida consagrada, en la vida religiosa, durante mi niñez, mi adolescencia, mis años de juventud. Y luego podemos revisar, ¿verdad?, cómo ha sido nuestra vida consagrada en sus primeros años, si he vivido siempre con verdadero deseo de perfección, o si por el contrario he ido consintiendo multitud de pequeñas imperfecciones que me han llevado a lo que decíamos en la primera meditación, a un estado profundo de tibieza. Y así vamos a ir revisando nuestra vida a la luz de Dios, preguntándonos interiormente, ¿he aprovechado todas las gracias que Dios me ha dado? ¿He correspondido a tantas y tantas gracias como Dios me ha dado a lo largo de mi vida y de mi existencia? Esto es lo que podemos preguntarnos en esta meditación. ¿Cómo he correspondido yo a tantas gracias que el Señor me ha dado a lo largo de mi vida? Con el fin de salir de esa frialdad, de ver cuánta misericordia ha tenido Dios con nosotros y de enfervorizarnos. Es curioso porque en una comunidad donde hay un religioso o una religiosa que es fervoroso, enfervoriza toda la casa y a todos los que viven con él. Sin embargo, cuando un consagrado, un religioso, no vive animado y movido por el deseo de santidad, podríamos decir que enfría y entibia toda su casa, todo su convento o todo su monasterio. Por eso en los ejercicios lo que pretendemos es encender otra vez el fuego del corazón para amar más al Señor. Lo que vivimos y llevamos dentro es lo que normalmente sacamos fuera, en nuestras conversaciones, en nuestro trato con los demás, en nuestros gestos, en nuestras miradas. Efectivamente, si por dentro ardemos en amor de Dios, eso se manifiesta exteriormente, como podríamos decir, el perfume que inunda toda una habitación. Si por el contrario, nuestro interior está lleno de malestar, de resentimiento, de crítica, de amargura, pues entonces eso lo sacaremos fuera y el mundo se dará cuenta. La gente de la calle, los seglares, se dan cuenta perfectamente cuando un sacerdote, un religioso, una religiosa, un alma consagrada, vive amargada, vive triste, vive resentido, vive estancado en la crítica, en la desesperanza. Y sin embargo, es curioso cómo la gente de fuera se da cuenta perfectamente cuando un sacerdote religioso, religiosa, cualquier consagrado, vive en Dios, rezuma a Dios, transmite a Dios. Todo está impregnado, ¿verdad?, por ese aroma de Dios. A lo mejor sin hablar, simplemente con una sonrisa, con una palabra, con un gesto, con una mirada, se nota que esa persona, ese consagrado, esa consagrada, es más del cielo que de la tierra. Pues vamos a dedicar ahora un tiempo para reflexionar en esto, a la luz de Dios. ¿Cómo ha sido mi vida? ¿Cómo ha sido esa historia de amor con el Señor? ¿Cuáles han sido esas pequeñas infidelidades? Y todo esto lo vemos desde una mirada de amor de Dios hacia cada uno de nosotros,
que nos quiere, que nos perdona, que no nos echa en cara, sino todo lo contrario, que está deseando que volvamos a Él. Al realizar nuestra consagración y al entrar en la vida religiosa, los que sois religiosos, que seréis la mayoría, podemos decir que vinimos buscando tres cosas. En primer lugar, la propia santificación. En segundo lugar, la mayor gloria de Dios. Y en tercer lugar, la salvación de las almas. Estos podríamos decir que son los tres pilares en los que se debe sustentar toda vocación. La propia santificación, la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y este debe ser nuestro altísimo ideal y nuestra santa obsesión que debemos tener todos los días de nuestra vida hasta el último momento de nuestra muerte. La gloria de Dios, la santidad y la salvación de las almas. Me contaban la muerte de una religiosa santa no hace mucho. Le habían dicho que se moría. Y cómo esta religiosa, en su última agonía, con una agonía durísima, porque le venían unos vómitos espantosos de sangre, una agonía tremenda, ella plenamente consciente de lo que le estaba pasando, se despedía de sus hermanas con la mano, les decía adiós hasta el cielo, y no paraba de repetir una y otra vez por la Iglesia, por los sacerdotes, por la conversión de los pecadores. Esta hermana había entendido muy bien lo que era su vocación. No había entrado en el convento para aislarse de los demás, no había entrado en el convento por egoísmo, por ser una persona solitaria, ¿no? Sino enamorada de Jesucristo, para santificarse ella y para santificar a las almas y convertir a los pecadores. Y es muy curioso porque me contaban de esta hermana, ¿verdad?, que una vez hablándole del purgatorio, decía ella, yo no iré al purgatorio, iré directamente al cielo, porque llevo las cuentas al día con Dios. Qué bonito es esto. Aquella religiosa sabía que se iba directamente al cielo, que no iba a pasar por el purgatorio. Alguno estará diciendo, pero qué presuntuosa, ¿cómo pensaba eso? No, pues estaba segura que se iba al cielo porque había vivido toda su vida entregada a Dios y ella misma lo decía así, llevo las cuentas al día con Dios. Convendría, y San Ignacio lo propone en los ejercicios, dedicar unos minutos a pensar también en nuestra propia muerte. Si Dios me pidiese hoy la vida, si Dios me llamase hoy al cielo, ¿cómo me voy a presentar delante de Él? Esto conviene que lo tengamos en cuenta. ¿Estoy viviendo al día con el Señor? ¿Llevo las cuentas al día? ¿O por el contrario, no tengo la conciencia de saber que estoy viviendo cada momento con la intensidad con la que debo vivirlo? Qué bonito cuando vemos la vida de algunos santos, cómo ha muerto, ¿verdad? Cuando a Santa Maravillas de Jesús, las hermanas, viendo que ella estaba consciente, le dan la noticia y le dicen, nuestra madre se va al cielo. Respondió Santa Maravillas de Jesús, ¡qué alegría! ¿Cómo no me lo habían dicho antes? O por ejemplo, cuando a Santa María de la Purísima, de las Hermanas de la Cruz, fundadas por Santa Ángela de la Cruz, el médico le dice que tiene un cáncer terminal y que ya es poco tiempo el que va a estar en este mundo, respondió Madre María de la Purísima, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor.
Así aceptan las almas santas todo lo que viene de Dios. Y así viven con esta alegría el momento de la muerte y el encuentro con Cristo aquellos que han vivido todos los días con este verdadero deseo de santidad y de perfección. Lo que decía aquella hermana en su agonía: llevo las cuentas al día con Dios. A los sacerdotes, por lo menos de mi diócesis, cuando nos ordenamos, unas contemplativas nos regalan un letrerito que normalmente ponemos luego en la sacristía de la parroquia a la que vamos destinados, que dice: sacerdote de Jesucristo, celebra esta misa como si fuese tu primera misa, tu única misa, tu última misa. Bueno, pues así deberíamos vivir todos y cada uno de los días de nuestra vida consagrada. Vive este día con todo lo que lleva el día de oración, de trabajo, de caridad fraterna, de mortificación. Vive este día como si fuese tu único día, tu primer día, tu último día. Bien, pues no perdamos de vista esto. Hemos entrado en la vida religiosa, en la vida consagrada, buscando la propia santificación, la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Y cada uno en su vocación concreta. Unos llamados a la vida contemplativa, a la vida de clausura, otros cuidando a los enfermos, otros educando a niños y jóvenes, otros atendiendo a los pobres, pero todos con esta dulce obligación: la gloria de Dios, la santidad y la salvación de las almas. Veamos pues así nuestra vida delante de Dios. Y si vemos que ha sido una historia de infidelidades, hay que mirarla con ojos sobrenaturales. Que la contemplación de todas estas faltas nos lleve a crecer en humildad, no a hundirnos en la miseria, en la desesperanza, que es lo que el demonio quiere, no, sino a crecer en humildad. Y que el reconocimiento de estas faltas de toda nuestra vida sean motivo para humillarnos delante de Dios y ver la gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros. A pesar de nuestras faltas y pecados, Dios nos ha amado con un amor enteramente gratuito. Nos ha amado con un amor loco hasta la muerte, y una muerte de cruz. ¿Cómo no recordar, verdad, lo que el Señor le dijo a Santa Margarita María, esta religiosa de la Visitación? Aquí en España las conocemos como salesas, que estaba con el Santísimo expuesto, y ella desde el coro de su monasterio haciendo la oración, y se le presentó el Sagrado Corazón. El Señor, mostrándole su corazón, con el corazón en la mano, le dice: «He aquí este corazón, que tanto ha amado a los hombres, que no ha perdonado desvelos hasta agotarse y consumirse para demostrarle su amor, y en cambio no recibe de la mayoría más que desprecios y desacatos en este sacramento de amor». Y le dice el Señor: «Pero lo que me es todavía más sensible es que obren así los corazones que de manera especial se han consagrado a mí». Al Señor le duelen especialmente los pecados y las faltas de las almas que le han sido consagradas. Y por lo tanto nosotros, como consagrados, debemos mirar todo esto delante de Dios. Cómo ofenden al Señor nuestros pecados, nuestras indiferencias, nuestros desprecios. Cómo ofenden al Señor nuestra falta
a la hora de observar y cumplir las constituciones, la santa regla. Yo muchas veces lo repito en ejercicios a religiosas. Si queréis ser santas y ser rápidamente santas, cumplid bien vuestra regla y constituciones. Es el camino que Dios ha trazado para que una religiosa se haga santa, si cumple fielmente la santa regla y las constituciones de su orden o de su congregación. Y no tiene que inventar nada nuevo, ni hacer nada llamativo ni aparatoso. Cumplir fielmente, al pie de la letra, la santa regla y las constituciones, siempre con amor. Bien, pues vamos a pensar, ¿no?, cómo llegan al corazón del Señor las faltas y las infidelidades de sus consagrados, de sus almas predilectas, de las almas a las que Él ha llamado para que sean lugar donde Él tenga sus delicias, y que sin embargo muchas veces le ofendemos y le entristecemos. Pues vamos a pensar esto delante del Señor. Bien, pues viendo cómo en nosotros muchas veces se dan faltas y pecados no mortales, pero sí veniales, que nos van debilitando en la vida espiritual y en el seguimiento del Señor, conviene que prontamente pongamos el remedio. Una herida se cura mejor cuando es reciente que cuando ha pasado el tiempo. Igual una enfermedad siempre se puede curar mejor si esa enfermedad se coge a tiempo. En la vida espiritual pasa algo similar. Tenemos que actuar rápidamente para cortar con lo que nos está haciendo perder la vida. Podríamos utilizar una imagen que es la imagen del que se está desangrando prácticamente sin darse cuenta. Este ir desangrándose es ir perdiendo la vida y es por lo tanto ir acercándose a la muerte casi sin darse cuenta, de una forma imperceptible. Y no solo esto, sino que se pierde la vida sobrenatural, porque el consagrado, el religioso, la religiosa que consiente deliberadamente pecados y faltas, muere a la vida sobrenatural y se acerca cada vez más al pecado mortal, que es la muerte. Por eso hay que evitar este ir desangrándose poco a poco, sin darse cuenta. Conviene que pongamos, por lo tanto, los medios y que en el contexto de estos santos ejercicios, delante del Señor, que es el médico que cura nuestras almas, podamos corregirnos de todo aquello que nos impide vivir una vida de verdadero fervor y de entrega al Señor. Me gustaría aprovechar para tocar un tema que es esencial en la vida espiritual, en la vida cristiana en general, pero especialmente en la vida consagrada. Muy sencillo. Permitidme, para terminar esta meditación, unas palabras sobre el sacramento de la penitencia o de la confesión. Y tengo que reconocer que me sorprende y me entristece profundamente cuando veo almas consagradas
que no valoran lo suficientemente el sacramento de la confesión y pasan meses sin acercarse a confesar. Van retrasando cada vez más este sacramento y eso es un claro signo de tibieza que les va acercando, como decíamos antes, cada vez más al pecado mortal. Hacer una buena confesión supone, en primer lugar, un buen examen de conciencia, un verdadero dolor de los pecados y un firme con propósito de la enmienda, como hemos aprendido desde pequeños, ¿verdad? Desde que aprendíamos el catecismo y nos enseñaban los pasos para hacer una buena confesión. Bien, pues esto es lo que tenemos que recuperar y hacerlo bien, como consagrado, como religioso o religiosa. En primer lugar, ¿con qué frecuencia me acerco a la confesión? Que un religioso, que una religiosa, que un consagrado tarde 1 mes, 2 meses, 3 meses, no quiero seguir diciendo, en confesarse, es totalmente impropio de su condición de consagrado. La confesión frecuente, haciendo un buen examen de conciencia. La mayoría de las órdenes y congregaciones han mantenido siempre 2 momentos claves en la jornada: el examen de conciencia a mitad del día y por la noche. Bien, ¿cómo hacemos este examen? ¿Lo hacemos de forma rutinaria? ¿Lo hacemos simplemente por cumplir, porque hay que hacerlo? Bueno, pues conviene que retomemos todas estas prácticas que los santos fundadores, que han sido sabios, han puesto en nuestras constituciones: el examen de conciencia a mediodía y el examen de conciencia también por la noche, antes de retirarnos al descanso. Un verdadero dolor de los pecados, que me duela verdaderamente haber ofendido al Señor, y un firme propósito de la enmienda. Si no, no sirve de nada la confesión. Si voy ya predispuesto a salir de la confesión igual que he entrado, no me sirve de nada. Tengo que tener una firme resolución y un firme propósito de cambiar de vida y de cortar y de dejar aquel pecado, aquella falta de la que me he acusado y que he confesado. Es curioso porque las almas frías y más alejadas de Dios suelen ser las almas que menos pecados ven en su interior. Esto es curioso. Cuando a veces llega alguien a confesarse, pues mire, padre, pues es que no veo faltas. Bueno, pues ¿cómo que no ve faltas? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le iniciamos ya el proceso de canonización? ¿Empezamos a recoger ya testimonios sobre la heroicidad de sus virtudes? ¿Cómo que no ve faltas? A mí, como sacerdote, reconozco que esto me entristece mucho. Es curioso. Las almas más frías y alejadas son las que menos pecados ven en su interior y las que menos necesidad sienten de confesión. Sin embargo, es curioso que las almas más fervorosas, las que están más unidas al Señor, las que cuidan la confesión frecuente, siempre encuentran materia de la que acusarse en la confesión. Y es gracioso porque a veces les parece que van hacia atrás y que no avanzan y que son peor que antes. Y sin embargo no es así, sino todo lo contrario. A veces tenemos la sensación o la impresión de que hemos perdido en la vida de intimidad con el Señor, de que ya no somos como antes, de que vamos para atrás como los cangrejos en vez de ir hacia adelante en la vida espiritual. Y en la mayoría de los casos no es así, sino que, como dice Santa Teresa tan graciosa en el libro de su vida, dice: empieza donde entra mucho sol,
no hay telaraña escondida. Y es verdad. En una habitación donde va entrando la luz del sol, pues va poniendo al descubierto todo el desorden, la suciedad que antes no se veía. Si uno entra en una habitación con la luz apagada y no se ve nada, no te das cuenta de la suciedad, el desorden que pueda haber en esa habitación. Sin embargo, si vas levantando poco a poco la persiana y va entrando la luz del sol, vas viendo y vas cayendo en la cuenta de ese desorden, de esa suciedad y de todo lo que hay que hacer para limpiar ese lugar. Pues algo parecidísimo pasa en el alma, y así, repito, lo dice Santa Teresa, refiriéndose al alma. Empieza donde entra mucho sol, no hay telaraña escondida. Cuando uno verdaderamente tiene deseos de santidad, cuida el examen de conciencia, vive una vida intensa de oración, anda siempre en la presencia de Dios, busca la intimidad con el Señor, tiene rectitud de intención en todo lo que hace. La luz de Dios entra en su alma y pondrá al descubierto cosas que estaban pero que antes no veía. No es que ahora tenga más, sino que ahora ve mejor. Pues esto pasa también muchas veces en la vida consagrada. El Señor va afinando cada vez más al alma. La vida de oración precisamente va afinando el corazón y nos va haciendo más sensibles a las pequeñas faltas, ingratitudes, desprecios que podamos haber hecho a Dios nuestro Señor. Por lo tanto, muy queridos consagrados, cuidemos la confesión frecuente. No retrasemos la confesión. Es verdad que a veces no hay a lo mejor grandes pecados o pecados mortales, pero sí es verdad que cuando el alma se va acercando cada vez más a Dios, va de alguna manera adquiriendo mayor conciencia de lo que es el pecado. Porque precisamente lo que hace muchas veces el pecado es que nos hace insensibles. Yo recuerdo con gratitud a Dios nuestro Señor mis años de sacerdote en Valdemoro, donde he podido tratar mucho con las hijas de la caridad y con los padres paules. Y recuerdo siempre las anécdotas de uno de estos padres, el padre Jerónimo Cuevas, que fue muchos años misionero en Madagascar. Y él me decía que cuando se acercaba a un poblado, se notaba perfectamente que aquellos niños o aquellos jóvenes o aquellos adultos estaban enfermos de lepra porque habían perdido la sensibilidad al darles la mano. Él me contaba que les apretaba y que ellos no sentían que les estaba apretando. Incluso en una de las ocasiones apretó, veía que no se daba cuenta aquel hombre de Madagascar que le estaban apretando la mano, y a una de las hijas de la caridad que iba con él le pidió un alfiler, le pinchó un poquito y estaba totalmente insensible. Bien, pues algo así va haciendo el pecado en nuestra alma, es como la lepra. Lentamente nos va pudriendo interiormente y nos va haciendo perder la sensibilidad y la delicadeza con el Señor. Y empezamos a tener manga ancha con nuestros pecados, con nuestras faltas, con nuestras infidelidades, no les damos importancia, tendemos a justificarlas, etc. Pues ánimo, vamos a pedir esta gracia de caer en la cuenta de nuestras propias faltas, de nuestros propios pecados, de pedirle al Señor que como consagrados y almas dedicadas a Él, seamos muy delicados y muy sensibles a la hora de encontrar todo aquello que pueda entristecer al corazón de nuestro buen Dios, que nos ha llamado a la vida consagrada
a la vida religiosa.